Hola, hola a todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez es para hablar del fallo Berrocchi, Berrocchi Ezio Daniel contra el PEM, Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, mientras me como este caramelito para arrancar y vamos de a poco, ¿no? Bueno, ficha. Caso Berrocchi y Ezio, ya dijimos, contra el Poder Ejecutivo Nacional. El órgano que resuelve es la Corte Suprema. La fecha es 1999. Y el contexto político, ¿no? Los decretos 770 y 771 del 96 fueron dictados el 15 y 16 de julio de 1996 por el Poder Ejecutivo. En ese momento estaba de presidente Carlos Menem y reorganizaban el régimen de asignaciones familiares, ¿sí? Lo que popularmente se llamó la modificación del salario familiar. Entre otras cosas, los DNU excluían de las prestaciones, con excepción de maternidad, a quienes percibieran remuneraciones superiores a 1.000 pesos y fijaban el financiamiento y montos, ¿sí? El texto de los decretos está disponible en los registros oficiales, si alguno lo quiere buscar. Y en 1996, la administración de Menem impulsa esas medidas de ajuste y reforma en seguridad social y gasto público. El contexto de la segunda mitad de los 90 eh, era de una política económica orientada a la disciplina fiscal y al reordenamiento de la protección social. Esto explica por qué el Ejecutivo usó un DNU para cambiar reglas sociales en forma rápida. Bueno, identifiquemos las partes, ¿sí? El actor, ya dijimos que es Ezio Daniel Berrocchi y otros, ¿sí? En casos similares. Y el demandado es el Estado Nacional. Las instancias que recorre esta demanda es que, bueno, el actor planteó la acción de amparo, las instancias inferiores y los juzgados y la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo hacían lugar al amparo y declararon la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de los decretos respecto del actor. El Estado entonces interpone un recurso extraordinario y la Corte Suprema resuelve en última instancia. Bueno, conozcamos los hechos. El Poder Ejecutivo, entonces dijimos, había dictado un DNU, que era el 770 y el 771 del 96, para instituir un nuevo régimen de asignaciones familiares y fijar montos y condiciones. El objeto fue recortar y reordenar prestaciones en un contexto de ajuste. Berrocchi, que era un trabajador afectado, demandó por acción de amparo alegando vulneración de derechos constitucionales, especialmente la protección integral de la familia y la compensación económica familiar. Vinculada con el artículo 14 bis de la Constitución y normas de seguridad social, porque los decretos le impedían percibir beneficios que había percibido bajo la ley anterior. Bueno, las instancias inferiores declararon inconstitucionales los DNU y aplicables con inaplicabilidad al caso concreto. El Estado entonces recurre a la Corte y la Corte tuvo que pronunciarse. ¿Cuál es la cuestión jurídica del caso? Eh, ¿Eran constitucionales los DNU 770 y 771 del 96? Esto supone una doble evaluación. Eh, Formal, si se dieron las condiciones constitucionales para dictar ese DNU, ¿sí? Según lo que dicta el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Y por otro lado, la evaluación material. Si las medidas eran razonables, proporcionales y verdaderamente necesarias para atender una urgencia pública, o si por el contrario vulneraban derechos sociales que solo podían modificarse por ley. Bueno, una vez que identificamos esto, tenemos que identificar las normas involucradas. Entonces, dijimos, artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que regula los decretos de necesidad y urgencia, solo cuando las circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios y no regulen materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. También los decretos 770 y 771 del 96, con su texto y montos, que son normas impugnadas, y la ley 24.714,
que es la ley de régimen de asignaciones familiares que después derogó parcialmente normas previas y estableció un nuevo marco. El Ejecutivo alegó que la sanción, derogación de esa ley ratificó o convalidó de algún modo los DNU, ¿sí? Una cuestión debatida en la sentencia. Y no se olviden de el artículo 14 bis de la Constitución, que hace referencia a los tratados internacionales de derechos económicos y sociales, que son parte del argumento del actor, ¿sí? Las asignaciones integran una protección constitucional de la familia. Bueno, veamos ahora cómo razonó la Corte esto, ¿no? La Corte realizó un control amplio de la constitucionalidad de los DNU, no se limitó a las formalidades y aplicó una prueba tanto formal como material. Primero, la admisibilidad del amparo. La Corte consideró que vía del amparo era apta para la protección de derechos de raíz constitucional cuando el actor demuestra perjuicio concreto y directo. Por eso el caso era justiciable por amparo. Después, el control del presupuesto fáctico. La Corte exigió que el Ejecutivo exhiba fundamentos objetivos y razonados para justificar que concurrían las circunstancias excepcionales que habilitan al DNU. En Berrochi se examinó si existieron pruebas objetivas que justificaron la emergencia, que según el Ejecutivo impedía el trámite parlamentario ordinario. No se acreditaron esos presupuestos fácticos en forma suficiente. Proporcionabilidad y razonabilidad. Bueno, además la Corte preguntó si la medida era proporcional y no lesionaba indebidamente derechos sociales que requieren tutela legislativa. Concluyó que los decretos eran irrazonables en cuanto a su sustancia, por ejemplo, excluir masivamente a trabajadores del régimen por superar un tope sin una justificación suficiente. Y el papel del Congreso y la ley posterior, ¿no? El Ejecutivo sostuvo que la sanción de la ley 24.714 había implicado una aprobación tácita o incluso expresa de las medidas, y la Corte rechazó esa lectura. La ley derogó los DNU y en su texto estableció un régimen sustancialmente distinto, por lo que no se podía decir que el Congreso había convalidado los decretos. Bueno, entonces, ¿qué resulta de ese razonamiento? Que los decretos no cumplían los requisitos formales materiales exigidos por la Constitución para DNU de necesidad, urgencia, proporcionalidad y finalidad general. Por eso la Corte declaró la invalidez de los decretos y confirmó la declaración de inconstitucionalidad de las instancias inferiores. Bueno, entonces la sentencia cuál fue que se confirma la sentencia de la Cámara que había declarado la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los decretos respecto del actor, y la Corte declaró la nulidad absoluta de los DNU. En cuanto al holding, para que un DNU sea válido, tiene que existir y poder acreditarse ante un juez un presupuesto tácito, un presupuesto fáctico de imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo ordinario o una urgencia tal que haga impracticable ese trámite. Además, las medidas tienen que ser razonables y proporcionales y no regular materias exceptuadas por la Constitución, como por ejemplo tributos. Si esos requisitos no se prueban, los decretos son inconstitucionales y pueden ser anulados por la justicia. En cuanto al obiter dictum, bueno, la Corte hizo observaciones doctrinales sobre cómo tiene que controlarse el DNU, que no basta la mera invocación genérica de necesidad u objetivos de gobierno. El Ejecutivo tiene que fundar con hechos y razones la urgencia. La Corte también explicó que la sanción posterior de una ley que modifica la materia no equivale automáticamente a la convalidación de un DNU anterior. Si la ley crea un esquema diferente, bueno, estas reflexiones sirven como guía en casos posteriores sobre DNU. En cuanto a los precedentes del caso, Berrochi es un precedente clave sobre el control judicial de los DNU y la Corte ahí se asignó la potestad de controlar los presupuestos fácticos que justifican la emisión de un DNU y de evaluar su razonabilidad. Esto limitó el uso indiscriminado de DNU y marcó doctrina hasta el nuevo periodo jurisprudencial. El fallo se convirtió en una referencia obligada, ¿sí?, para casos posteriores, como por ejemplo el de Sofracor y otros asuntos sobre DNU, y bueno, y en la doctrina sobre límites del Poder Ejecutivo en emergencias. Bueno, ¿qué opiniones había sobre,
sobre el caso en ese momento, ¿no? Bueno, había críticos del DNU y defensores de la decisión. Juristas y organizaciones de derechos sociales aplaudieron la sentencia porque la Corte protegió derechos sociales, protección de la familia, seguridad social, y evitó que el Ejecutivo legislara por decreto en materia que, en su opinión, debía decidirse por ley. Y comentarios también académicos y la señalan como un hito en el control judicial sobre los DNU. En cuanto a la postura del Ejecutivo, sí, y quienes defendían la medida, el gobierno había alegado la necesidad de una reforma urgente del régimen de asignaciones familiares por razones de sostenibilidad financiera y para adecuarlo al acuerdo marco por empleo, productividad de ese ángulo. Los DNU se presentan como herramientas técnicas necesarias para reordenar el gasto social rápidamente. Y en el debate legislativo sobre la ley 24.714 hubo posiciones encontradas. La ley finalmente derogó y reemplazó las normas, pero la Corte consideró que la ley no convalidó los DNU en los términos reclamados por el Ejecutivo. ¿Cuáles son los motivos que pudieron haber influido en el fallo? Bueno, pensemos en el contexto de ajuste fiscal. El gobierno de Menem, sí, con ministros como Cavallo, había implementado recortes y reformas para contener el gasto público. Eso explica el uso de los DNU para cambiar prestaciones sociales. La Corte, al examinar la constitucionalidad, tuvo que equilibrar la necesidad de estabilidad económica con la protección de derechos sociales. También por una sensibilidad institucional, ¿sí? La sentencia refleja una reacción judicial frente a un uso extendido de DNU en los 90, ¿sí? La Corte impone límites al Ejecutivo para proteger la separación de poderes y los derechos sociales. El pronunciamiento puede leerse como un intento de judicatura de recomponer controles frente a la política ejecutiva intensiva en decretos. También hay que pensar en la composición de la Corte, ¿sí? En periodos de fuerte tensión entre poderes, las decisiones de la Corte resultan también producto de la conformación del tribunal y de las distintas sensibilidades en torno al rol del Estado Nacional. En Berrochi, la existencia de votos en disidencia muestra que hubo un debate intenso, ¿sí? Político y jurídico dentro del tribunal. ¿Qué nos deja Berrochi? Bueno, es un punto de referencia obligado para evaluar los DNU. La Corte se arroga a controlar no solo la forma, sino los presupuestos fácticos que justifican la urgencia. No toda emergencia alegada por el Ejecutivo es suficiente. Se requiere prueba de la imposibilidad de tramitar la ley por vía ordinaria o de la urgencia radical. La sanción posterior de una ley no convalida automáticamente un DNU. Si la ley establece un régimen distinto, la Corte rechazó la idea de que la ley 24.714 hubiese aprobado los decretos, ¿sí? Los jueces pueden y tienen que controlar la razonabilidad de las medidas que afectan derechos sociales. Berrochi legitima ese control frente a la justificación política genérica, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que hay que saber de Berrochi y nos queda uno más que no sé. Ah, consumidores argentinos. Bueno, en un ratito tenemos consumidores argentinos y estamos al día.